Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Doy gracias al Señor que Él ha sido bueno con nosotros. Pensé por algún momento que no iba a alcanzar a ver a mi madre todavía en vida. Amén. Pues, ustedes saben que estamos aquí de manera irregular y difícil las leyes para que las personas entren, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor y sus oraciones, pues aquí está mi madrecita, amén. La hemos podido disfrutar en estos días. Ella va a estar un mes por acá con nosotros y la seguiremos disfrutando, amén. Así que gracias a todos ustedes por sus oraciones y pues contentos por la misericordia y la bendición del Señor, amén. Y yo sé que están un poco tristes porque muchos de los hermanos no están, ¿verdad? Son malos, se fueron sin nosotros. Están de vacaciones, un buen número de familias, ¿saben? La familia Valdés Almerón, la familia Valdés Zambrano, la familia Bustos, ¿saben? La familia del hermano Josh, se me acuerda, se me olvida su apellido, ¿amén? Roque, ¿amén? Josh y su familia, la familia Roque, ¿amén? Así que Dios les bendiga allá donde se encuentran, amén. Así que no estén tristes porque ellos están bien gozosos, así que nosotros también debemos gozarnos en el Señor, amén. Gloria a Dios. Y un día el Señor nos va a permitir también viajar, amén. Mi pastora, que Dios la va a llevar allá a su país, amén. Que el Señor la bendiga, la lleve con bien y la vuelva con bien. Así que Dios es bueno con nosotros, hermanos, amén. Lo importante y lo necesario es que el Señor esté en nuestros corazones y es el que trae el gozo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer allá en el libro, en la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 7. Gloria al Señor. Aleluya. La escritura que vamos a leer hoy es pues Romanos capítulo 7. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Amén. Pero con ellos nos escribió a nosotros, amén, para que entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y cuál es la realidad de nosotros como humanos, amén, y la relación de nosotros con Dios. Muy bien, Romanos capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al verso 18. Si lo encuentra puede decir un fuerte amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a darle lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde. Tu palabra ha sido leída, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Dios mío, revelación, entendimiento, gracia y sabiduría a nuestras vidas, para que podamos recibir tu palabra, Dios mío, con gozo y podamos, Señor, entenderla y recibirla en nuestro corazón y atesorarla, Dios mío, para que esta palabra sea, Dios mío, nuestra guía, nuestra luz, que nos ilumina el camino para llegar, Dios mío, a tu presencia. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias pues por todo, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, pues como ustedes saben, apenas el sermón pasado, o el último sermón que un servidor le tocó dar, hablamos acerca del tema, o de una serie de mensajes bajo el tema anda delante de mí y sé, gracias, y sé perfecto. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y entendimos pues que andar delante de Dios primero es nacer de nuevo. Amén. Después de este tema, anda delante de mí y sé perfecto, entendimos que lo primero que hay que hacer es nacer de nuevo. Amén. Es decir, nacer del agua y del espíritu. Amén. Es decir, nacemos del agua cuando nos bautizamos en agua, es decir, recibir el bautismo en agua. Y sabemos pues por la escritura que bautizarse en agua significa morir y resucitar a una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. Si nosotros queremos andar delante de Dios, tenemos que cumplir ese pacto, nacer de nuevo en agua, es decir, bautizarnos, porque al bautizarnos nosotros bajamos, morimos simbólicamente, morimos al pecado, le decimos al pecado, no queremos nada más contigo, pecado, morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, a una vida en Cristo Jesús. Ese es el significado importante del bautismo. Amén. No es solamente por costumbre o porque así me lo enseñó mi abuelito o mi abuelita, no, sino que es el bautismo instituido por el Señor. El bautismo en agua lleva ese simbolismo, es morir al pecado y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y seguidamente pues es caminar en los mandamientos del Señor. Y de esa manera entendemos que nosotros andamos delante del Señor, amén, y somos perfectos. Porque cuando nosotros nos alejamos del mandamiento de Dios, mire que en los mandamientos de Dios tienen una importancia vital. Es decir, que cuando nosotros nos alejamos de los mandamientos de Dios, caemos en iniquidad. Es decir, venimos a ser unas personas inicuas. Inicuo viene de la palabra iniquidad. Y la palabra iniquidad significa aquel que anda sin ley, sin la ley de Dios, sin los mandamientos de Dios. Así que cada vez que nosotros vamos a adulterar, nos estamos retirando de la ley de Dios y venimos a caer en iniquidad. Tenemos una vida de inicuo, alguien que anda sin ley.
Cuando nosotros robamos a las personas, nosotros nos alejamos de la ley de Dios y somos unas personas inicuas, alguien que anda sin la ley de Dios. Y la iniquidad es pecado. Y el pecado, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces esa es la directriz o la guía que el Señor Dios estableció para nosotros, para que caminemos rectamente delante de Dios. Así que cuando Dios dice que seamos perfectos, no estamos hablando de una perfección total. No hablamos de una perfección física, económica, social, educativa. No, estamos hablando de caminar como Dios estableció para que caminásemos. ¿Amén? Entonces entendimos esto, pues, pero San Pablo, ahí en la carta a los Romanos, amén, en el capítulo 7, nos va a mostrar precisamente el lado bueno de la ley. Nos va a mostrar que la ley es buena, que el mandamiento es santo, que el mandamiento es espiritual, es decir, que el mandamiento viene del cielo, es celestial. Pero también ahí San Pablo nos va a mostrar algo. Y San Pablo nos va a mostrar, amén, que para nosotros como humanos es alcanzar esos mandamientos o andar en esos mandamientos es imposible. Como humanos carnales, cumplir con estos mandamientos es imposible. Amén. San Pablo, por eso es que él escribe el capítulo 7 de los Romanos, para hacernos ver que nuestra condición humana no puede alcanzar el estándar de Dios por sí sola, como humanos carnales. Amén. Y es lo que él va a manifestar o a presentar en el capítulo 7. Es que tenemos nosotros un gran problema, una gran falla, un gran defecto, una gran resistencia para caminar en el camino del Señor. Amén. Y es de lo que yo les quisiera hablar en esta serie de mensajes que vamos a estar dando, que lo he titulado El pecado que mora en mí. Amén. Ya hablamos de la ley de Dios, pero vamos a hablar ahora del pecado que mora en mí. Mi naturaleza, su naturaleza, es caída, es pecaminosa, es dada al pecado. Los niños todavía no se dan cuenta de eso, pero ya en su naturaleza viene ese gen, por llamarlo así, para ir en contra de los mandamientos de Dios. Amén. Ya desde pequeños nosotros traemos esa condición humana. Cuando le dices al niño guarda silencio, parece que le dices grita más. Amén. Cuando le dices al niño deja eso, las madres llevan a sus hijos, los padres también llevan a sus hijos a la tienda y rápido agarran cualquier juguete, lo que sea, y le dice el papá o la mamá, déjalo ahí, hijo, no tenemos dinero. No, yo lo quiero, y se pone a llorar, a ver, y grita y se revuelca. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es siempre hacia la desobediencia, hacia el mal. Amén. Entonces, eso es lo que San Pablo nos va a mostrar en el capítulo 7 de Romanos. Solo que él lo hace de una manera que si usted lo lee a la carrera, pues eso parece un trabalenguas, ¿verdad? Es algo como que, bueno, ¿de qué está hablando San Pablo? Pero nos proponemos con la ayuda del Señor a darles a conocer ese gran problema que nosotros los humanos tenemos y que le fue revelado a Pablo, para cumplir o para caminar en los mandamientos de Dios. Amén. Y lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla. Amén. Para que usted y yo seamos edificados en la palabra del Señor. Así que vamos a empezar por el principio. Amén. Valga la redundancia. Vamos a empezar por el principio. Amén. Entonces, primero, como primer punto, vamos a ver el régimen de la ley y el régimen del Espíritu, entendiendo que la palabra régimen significa gobierno.
El gobierno entonces de la ley y el gobierno del Espíritu. Y San Pablo va a ir justo al principio y va a tomar la analogía del matrimonio para hacernos entender a quién nosotros pertenecemos ahora. Y se va a ir a una analogía de algo que es común, es cotidiano, es continuo y es hasta ahora permanente, que es lo que es el matrimonio. Y San Pablo va a decir, miren, ustedes los que conocen la ley, por supuesto, saben que cuando las parejas se unen en matrimonio, hay una ley que ya los une para que permanezcan unidos hasta que la muerte los separe. Eso lo dice el abogado, eso lo dice el juez, eso lo dice el ministro, eso lo dice el cura o cualquier persona que vaya a casarle a usted. La frase que termina diciendo es hasta que la muerte los separe, porque es un mandamiento que fue establecido por Dios y que los hombres entendieron y establecieron hasta nuestros días. Amén. Entonces San Pablo dice, ustedes saben, hermanos, que la ley dice que la mujer está ligada a su marido entre tanto que el marido vive. Pero si el marido muere, ya esa ley que los unía ha sido rota por la muerte del marido. Así que si la mujer, si su marido vive y busca a alguien más, entonces quebranta la ley y cae en adulterio. Pero si su marido muere, ya la mujer está libre para buscarse otro marido. Amén. Y las hermanas veo que se ponen bien contentas. Es que mucha lata dan los maridos, ¿verdad, hermanas? Pero San Pablo toma la analogía del matrimonio precisamente para hacernos entender con respecto a la ley que fue dada por ángeles y que fue entregada a Moisés para el pueblo. Y él va a decir ahí en Romanos 7, capítulo 1, del verso 12, del verso 4 en adelante, a 4 hasta el 6, dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es decir, que nosotros estábamos sujetos, antes que Cristo Jesús viniera a este mundo, nosotros estábamos sujetos a la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, no te harás imagen de ninguna cosa, no te inclinarás a ella, amén. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, amén. No honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. Todos esos mandamientos esa ley era nuestro dueño. Estábamos casados con esa ley. Amén. Así que San Pablo dice, primero toma el ejemplo del matrimonio y ahora va a decir, hasta que Cristo Jesús pagó con su cuerpo y murió, amén, para que nosotros fuéramos hechos libres del contrato que teníamos con la ley. Amén. Por eso es que en alguna parte de la escritura dice que Él en la cruz del Calvario clavó los decretos que había sobre nosotros. Amén. Es decir, que con la muerte de Jesucristo nosotros venimos a ser libres de ese contrato. Y Jesús murió por nosotros. Y ahora ya nos compró y ya no somos de la ley. Amén. Sino que ahora somos de Jesucristo. Amén. Ahora, quiero que entienda esto. La ley no murió. Es Jesucristo quien murió
para hacer a nosotros libres de la ley. Pero la ley sigue viva y sigue vigente. Pero Cristo Jesús murió por nosotros, para que nosotros fuéramos de Él. Ahora, San Pablo sigue escribiendo y él dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. Es decir, que aunque nosotros estábamos casados con la ley, no pertenecíamos a Jesucristo, pues el fruto de nuestro proceder siempre era a la muerte, era a la desobediencia a la misma ley, era a pecar contra el mandamiento del Señor. Amén. Pero el verso 6 nos dice lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Así que mira lo maravilloso del Señor. Primero, Él dio el pago para que nosotros fuéramos libres. Pero después, dice San Pablo, nosotros morimos para que fuéramos libres, o para que nos separáramos de la ley. Es decir, que esto que está hablando San Pablo, que nosotros morimos, está hablando precisamente acerca del simbolismo del bautismo en agua. Es decir, nosotros morimos al pecado, le decimos a la ley: no tienes poder sobre nosotros, y resucitamos para vivir en Cristo Jesús. Amén. Así que muertos nosotros, aunque la ley vive, ya somos libres para juntarnos, amén, con el que será nuestro esposo. En este caso es Jesucristo, amén. Nosotros pues morimos al pecado para resucitar a vida nueva en Cristo Jesús, amén. Y San Pablo dice en el verso 6: por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esto es la ley, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entendiendo que la letra es la ley de los 10 mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Lo que San Pablo está diciendo es: nosotros ya morimos para unirnos a Jesucristo, quien nos dio a su Espíritu Santo, para que vivamos bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios y no bajo el gobierno de la ley. Amén. Es decir, la ley no murió, sigue vigente, pero ya no estamos bajo la autoridad de la ley, o bajo el gobierno de la ley, o bajo la conducción de la ley. Nos sigue mostrando lo pecaminoso que somos. Les voy a mostrar la diferencia entre el gobierno de la ley y el gobierno del Espíritu Santo de Dios. El gobierno de la ley, con grandes letras escribe: no matarás, no adulterarás, no robarás. Y escribe todas esas cosas que no debemos hacer. Pero ella nos gobierna, pero no nos puede ayudar. Ese es el gobierno de la ley sobre los hombres. Y todos aquellos que quieren permanecer en el gobierno de la ley, nos muestra, amén, las cosas que no debemos saber, pero no nos puede ayudar para no hacer esas cosas. Amén. Es como que yo simplemente les diga: no hagan esto, no hagan aquello, pero yo no les enseño cómo no hacerlo y tampoco les ayudo para no hacerlo. Eso es el gobierno de la ley. Pero el gobierno del Espíritu es diferente, porque el gobierno del Espíritu, aunque nosotros debemos cumplir esos mandamientos, pero el Espíritu, dice la Escritura, que Él nos guiará a toda verdad. Es
decir que el Espíritu de Dios nos va a enseñar todo lo que es verdadero, lo que es necesario hacer para nuestro Dios. Pero no solamente nos guiará a toda verdad, sino que el Espíritu de Dios, dijo Jesucristo, enviaré a vosotros el Paracleto, el Consolador. Amén. Y normalmente nosotros la palabra consolador la entendemos solamente como alguien que te consuela cuando mamá te dio tus espenques, ¿verdad? Tus nalgaditas. Y ya está, ¿no? Y ahí viene el Espíritu Santo y no, cálmate, mijita, yo te consuelo. Pero esa palabra Paracleto, esa palabra consolador, no solo significa eso. No solo significa que cuando te has lastimado va a venir a consolar. No, sino que esa palabra significa que Él te va a ayudar en tus debilidades. Es decir, que cuando tu carne, por tu descuido, te está arrastrando al adulterio, o te está arrastrando al robar, o te está de manera general arrastrando al pecado, el Espíritu Santo no solo te revela que estás mal, sino que Él te ayuda en tu debilidad, te muestra el camino, te fortalece para que tú te alejes del pecado. Porque déjeme decirle que por voluntad propia nosotros no solo no nos podríamos alejar del pecado, sino que nosotros correríamos tras el pecado. Porque nuestra carne nos pide el hacer pecado. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios pues nos consuela, pero también nos ayuda en nuestras debilidades. Y no solo nos ayuda en nuestras debilidades, sino que el Espíritu Santo nos defiende del enemigo. Amén. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros con gran poder, ahí el Espíritu Santo se para al frente para defendernos en nuestros problemas. Cuando Satanás nos acecha por un enemigo, por una persona mala que nos quiere hacer daño, por un espíritu de maldad que se levanta para traer accidente y destruir nuestras vidas, ahí está el Espíritu Santo, el Consolador de Dios, que nos guarda de ese peligro, amén, de accidente o de acechanza del enemigo. Aleluya. Esa es la diferencia entre el gobierno de la ley y el gobierno del Espíritu. Por eso es que San Pablo está diciendo: si ustedes ya murieron al pecado y resucitaron para ser esposa de Jesucristo, ahora ustedes van a ser puestos bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, quien es su consolador, quien es su guiador, quien es aquel quien les guarda de todo peligro y de todo mal. Aleluya. Y nos gozábamos con el testimonio del hermano Eric, amén. A 70 millas, un frenón, unas vueltas de esa manera, amén. Fácil era para que tuviera huesos rotos, amén. Pero la mano poderosa de Dios estaba ahí, amén. Porque Dios está de nuestro lado, porque no moriremos si no es la voluntad de Dios. Aleluya. Dios es maravilloso, hermano. Entonces, San Pablo está diciendo: quiero que entiendan que ahora no solamente se aprendan los mandamientos, no conozcan los mandamientos solamente, y no dependan de los mandamientos, mucho menos dependan de los mandamientos. Amén. Porque de nada sirve que usted se sepa: no robarás, no adulterarás, y lo repita todos los días y piense que eso le va a proteger, porque nada puede hacer los mandamientos por usted. Sin embargo, quiero, dice San Pablo, que ustedes estén bajo el gobierno, bajo el régimen del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que, sin usted saberse de memoria los mandamientos, usted podrá cumplir y caminará recto delante de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no le dejará ir a pecar, no le dejará caer en pecado, y
no solamente no le dejará caer en pecado, sino que va a guarda y está guardando su vida, porque usted es pertenencia, propiedad, compañero del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, entendemos pues, para hablar del problema del pecado que mora en mí, entendemos que es necesario desligarnos de la dependencia de la ley. Amén. Esa costumbre que le fue impuesta al pueblo de Israel y que nunca aprendió, de estar aprendiendo de memoria y repitiendo y colgándose del cuello esos 10 mandamientos y atándolos a su mano, esos 10 mandamientos, y trayendo esos rollos de los 10 mandamientos, y que nunca pudieron cumplirlo porque dependían de la ley. San Pablo dice: dejen pues a esa persona o a esa parte de la ley y háganse siervos de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque Él es quien trae la libertad para su pueblo. Amén. Entonces, entendiendo esto, ya San Pablo se va a lanzar a hablar acerca de la firmeza de la ley. Es decir, dijimos que la ley no murió, sino que la ley, nosotros nos divorciamos de la ley, nos separamos porque morimos. No es que hayamos cometido adulterio, no, porque hubo muerte y hubo resurrección a una vida nueva, y ahora ya no somos de la ley, ahora somos de Jesucristo a través del gobierno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como ya somos de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, pues San Pablo también escribe y él dice que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para adorarle, libertad para glorificarle, libertad, amén, para disfrutar las bendiciones de esta vida. Amén. No compró Jesucristo a su iglesia para que sea una iglesia aburrida, triste, desgraciada. No. Jesucristo, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Verdaderamente libres. Aleluya. No para estar viviendo la vida aburrida, amargada, sacrificial, sin sentido. Amén. No esas costumbres o esas enseñanzas que se levantan en nuestros días. No comas, no bebas, no celebres cumpleaños, no celebres bodas, no te alegres, tú eres un desgraciado, eres nada. No, porque fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra vida tiene valor y tiene alegría y tiene gozo, solo que cuidemos de no, amén, celebrar en pecado, porque eso es lo que ofende a Dios. Si usted va a celebrar su cumpleaños, celebre su cumpleaños, pero no tiene que llevar bebidas, alcohol, no tiene que llevar bailes, música mundana que le insta a pecar contra Dios. No, sino puede, amén, celebrar sanamente con sus familiares, poner alabanzas, alegrarse, gozarse, porque Dios nos ha llamado a libertad. Así que ya no somos, amén, siervos de la ley, sino que ahora somos siervos de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que conociendo esto, pues San Pablo ahora va a afirmar la ley. Dice San Pablo en el versículo 7, gloria al Señor, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Cuando algunas personas leen la analogía del matrimonio, ellos piensan que la ley se quitó, que la ley ya no existe, que ya no hay que obedecerla, que ya no hay que seguirla, que ya no hay, que ya no hay que caminar en los mandamientos que están ahí. Dicen: no, ya la ley se quitó. Pero San Pablo va a reafirmar la realidad de la ley. San Pablo no está diciendo que la ley se quitó o se canceló.
San Pablo está diciendo que ahora no estamos bajo el gobierno de la ley, que no dependemos de la ley, que cumplimos la ley, pero no dependemos de la ley. Ahora somos de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y aquí San Pablo empieza, amén, a reafirmar la realidad de esa ley. Y él dice, ¿qué diremos? ¿La ley entonces es pecado, es mala? No, de ninguna manera. Amén. Lo único que pasa, dice San Pablo, es que yo no conocería pecado, es decir, yo no pecaría si la ley no dijera no codiciarás. Pero la ley dice no codiciarás. Así que ese es el problema de la ley. No es que no haya que no existe o que no haya que cumplirla, no. El problema es que es tan real que nos hace daño. Pero su propósito es hacernos bien. Pero hay una situación por la cual nos hace daño, y lo vamos a ver más adelante. Solamente que estoy siguiendo la explicación de San Pablo. San Pablo dice, no, la ley es buena, pero hay un problema. Yo no conocería pecado si la ley no dijera no codiciarás. Pero la ley dice no codiciarás, así que ya me señala. Cuando yo voy a codiciar, ya la ley me señala. Amén. Y fue establecida con ese propósito de señalarme mis errores, mis maldades. Amén. Y el verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Entonces sigue San Pablo en la misma línea y él dice, miren, si no hubiese una ley que no dijera no codiciarás, pues no pasa nada, porque no hay ley para eso. Entonces en mi codicia yo podría quitarle la mujer a mi hermano, le podría quitar la casa a mi hermano, a mi vecino, le podría quitar el carro a mi vecino, y no pasa nada porque no hay ley. Pero resulta que sí hay ley. Aleluya. Y está establecida para nuestra bendición. Pero desafortunadamente nuestra naturaleza caída nos trae un problema, porque la ley nos muestra eso, que nuestra naturaleza está caída y que debemos nosotros andar conforme al mandamiento de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, verso 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, San Pablo dice, en un tiempo yo no ni conocía la ley, yo vivía sin ley, no sabía que existía ley, pero cuando me enseñaron que hay una ley, cuando entendí que hay una ley, cuando conocí que existía esa ley, entonces la ley hizo que el pecado se enseñoreara de mí, y el pecado que hay en mí revivió y yo morí. Es decir, en otras palabras, lo que San Pablo quiere decir, me di cuenta que esa ley me enseña que yo soy pecador, dado al pecado, que el pecado está en mí, que no, la mala no es la ley, sino es lo que está en mí. Así que cuando la ley me muestra mi pecado, me doy cuenta que la ley se apodera de mí, amén, y el pecado me vence a mí y yo estoy muerto, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Así que San Pablo continúa diciendo, verso 10, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. El mandamiento es para que nosotros vivamos. Si lo quebramos, morimos. Por eso es que San Pablo está diciendo, el mandamiento se supone que es para vida, pero a mí me trajo muerte. ¿Por qué me trajo muerte? Porque en mí, en mi carne, está todo eso que la ley dice. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Eso es el fruto de mi carne. Y la idea de la ley es que nosotros vivamos.
Así que si nosotros solo dependemos de la ley, estamos muertos. Porque la ley nos dice las cosas que no debemos hacer, pero nuestra carne nos dice que sí las hagamos. Ese es el gran problema, el análisis que San Pablo está diciendo. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado se aprovechó de la ley, porque la ley dice, no robarás, y mi carne me dice, robarle a los ricos no es pecado. A los pobres a lo mejor sí es pecado robarle, pero a los ricos no, porque tienen mucho dinero. Eso no es malo. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley dice, no robarás. Pero el pecado que mora en mí me engaña y dice, no, sí, puedes pecar. Aunque sea un poquito, tú puedes pecar. Por eso es que San Pablo dice, el pecado tomó ocasión de la ley, se aprovechó de mí, me engañó y ahora me trajo a muerte. Porque una vez más los mandamientos de Dios, la importancia del mandamiento de Dios es que son para vida o para muerte. Para vida de aquellos que caminan rectos delante de Dios, para muerte de aquellos que desobedecen el mandamiento de Dios. Por eso San Pablo dice, bien el mandamiento me revela que yo soy pecador, el pecado que hay en mí se aprovecha y me hace caer en muerte. ¡Qué problema, amados hermanos! Y eso no es único de una raza. Ese problema lo tienen los blancos, los negros, los amarillos, los medios negros, los medios blancos, no sé cómo decirlo. Amén. Toda la raza humana tiene ese problema. Amén. Que está envuelta bajo pecado. Verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué problema? San Pablo no elimina la ley, San Pablo confirma la ley. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Amén. Así que vamos, hermanos, ¿qué vamos a hacer con este gran problema? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí en este día, porque les dije que quiero hacer una serie de mensajes sobre este problema, el pecado que mora en mí. Porque mi idea, hermanos, es que entendamos con claridad que nosotros por nuestra propia fuerza no podremos cumplir el mandamiento de Dios. No importa cuán inteligentes seamos nosotros, cuánto dinero tengamos nosotros, cuán vivos seamos para manejar la Biblia, no podremos vencer el pecado si no estamos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Porque nuestra condición carnal es pecaminosa. Pero tengo que hablarles con claridad de cuál es nuestra condición humana, pero no se espanten, no se van a quedar ahí. Jesucristo murió por nosotros. Y no solo murió por nosotros, Él entregó a su Espíritu Santo para que nosotros también venciéramos al pecado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, eso significa ser victoriosos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Delton, en Sanger, todo donde se encuentre un hijo de Dios y donde el Espíritu de Dios more, ahí nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Sobre el pecado. No le estoy hablando de un vencedor vano. Soy un campeón, tengo mucho dinero, soy un campeón, tengo casa, soy un campeón porque yo soy bien listo, bien vivo, yo engaño y venzo a todos. No, le estoy hablando de un vencedor en Cristo Jesús que se para con firmeza en contra del pecado y reprende al pecado en su vida. No le estoy hablando de Satanás, no le estoy hablando del mundo, le estoy hablando de su propia vida. Ese es el análisis de nosotros, nuestro ser, nuestra persona, que por naturaleza está cargada de pecado. Pero que Dios envió a su Hijo Jesucristo
para que diera su vida por nosotros y nos comprara a precio de sangre y nos llenó de su Espíritu Santo, aleluya, para que seamos vencedores sobre estas cosas. Amén. Lo vamos a dejar pues ahí, amados hermanos, por cuestión del tiempo, amén. Pero vamos a seguir hablando acerca de este tema, el pecado que mora en mí. Y vamos a cerrar este tema viendo de qué manera nosotros somos restaurados de esta carne caída, de esta carne que nos arrastra al pecado. Amén. Así que no se espanten. Le estoy dando a conocer bien cuál es nuestra condición humana para que usted no se confíe en usted mismo. Pero ya de antemano le digo, si Cristo venció, nosotros también somos vencedores en Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga a orar. Póngase de pie, vamos a orar. No sé si mi pastora tenga algún anuncio aparte de su viaje. Amén. Hay que estar orando por nuestra pastora, que vaya con bien y que vuelva con bien. Y también por nuestros hermanos que están de vacaciones, también que Dios les libre de todo peligro ahí donde andan y que puedan disfrutar de sus vacaciones. Y cuando usted pues vaya a ir también, pues avise a la pastora, a su líder, amén, los varones, las damas, para que estemos también orando por ustedes, amén. Muy bien, vamos a orar así. Sí, hermana. Hermano, yo pido oración por Eliel porque esta semana tiene un estudio en su rodilla. El miércoles, si Dios quiere, tenemos cita. Le van a hacer un estudio para que en el nombre del Señor todo salga bien. Amén. Muy bien, pues vamos a estar orando por la rodilla de Diosito, amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, de esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Dios mío, que es tu palabra la que Dios mío, nos santifica, nos limpia, nos transforma. Gracias, bendito Dios. Te pido que esta palabra sea grabada en cada mente y en cada corazón, especialmente en los corazones, Señor, para que tu pueblo, Dios mío, pueda caminar, Dios mío, no solamente con libertad, sino también con rectitud delante de ti, la cual trae bendición a cada vida y a cada corazón. Gracias, Señor. En esta hora oramos por nuestros hermanos que no están aquí. Guárdales de todo peligro, Señor, y permite que ellos puedan disfrutar de sus vacaciones. Líbrales de tentación y líbrales de pecado, Señor. Guárdales con tu mano de poder y tráeles con bien a casa. Guarda, Dios mío, a nuestra pastora que ha de viajar en esta semana, Señor. Si ya no la volvemos a ver en esta semana, la veremos cuando regrese, Señor, según tu voluntad, oh Dios. Guárdala con tu mano de poder. Permite, Dios mío, que pueda alcanzar los propósitos a los cuales ella va, Dios mío. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Elielcito, Señor. Pon tu mano de poder, esa rodilla, Dios mío, esté completamente sana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y sea restaurada para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias te damos, pues, por todo lo que has hecho, por lo que harás. Gracias por este pueblo, Dios mío, que dispone su tiempo para llegar a tu casa, para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, para conocerte, Dios mío, para honrarte a ti, Señor. Guárdanos pues con tu mano de poder, Dios mío, y que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Te damos pues gracias por todo, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Saludados los unos a los otros. Que el Señor los bendiga.